Bueno, continuando con el tema de administración de medicamentos, vamos a hablar ahora de lo que es el proceso de enfermería en la administración de medicamentos. Eh, Vamos a ver esta etapa. Esta presentación la tomamos de Jocelyn. Vamos a hablar de los aspectos del paciente. Principalmente tenemos que saber que para administrar medicamentos tenemos que saber la edad del paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo administrar una dosis en un niño que en un adulto o que en un anciano. Aunque en el anciano y en el adulto se maneje la misma dosis, la reacción no va a ser la misma. Entonces, por ende, en el niño tampoco. La dosis no será la misma por la edad. La historia dietética, antecedentes de alergia, si tiene el paciente, información de cada medicamento o tiempo de ingestión en caso de que el paciente o nuestro paciente conocido tome medicamentos, ¿sí? Sobre todo en pacientes seniles o en pacientes con alguna patología de base que toman 2, 3, 4, 5 medicamentos, ¿verdad? Porque tenemos que conocer la interacción que hay entre cada uno de ellos, o el efecto que se puede conseguir o el efecto que puede causar por la interacción de medicamentos, aun y cuando podemos agregar otro. El estado físico y mental del paciente, porque de esta manera pues podemos saber si el paciente se va a tomar un medicamento o no, si físicamente está en condiciones de tomárselo y mentalmente también, pero físicamente sobre todo que él pueda tomárselo, o por ejemplo como el punto este último, que pueda ser asistido por un familiar. También tenemos que saber la actitud del paciente para tomarse el medicamento, es decir, a veces se lo recetan y no se lo quiere tomar o no se lo desea aplicar, y pues está en todo su derecho. El paciente, siempre y cuando le digan que le van a administrar un medicamento y no quiera, no puede ser obligado. El nivel de conocimiento acerca de sus medicamentos, si realmente sabe qué medicamentos toma, para qué son, cuáles son, cuántos son. Muchos pacientes saben mucho de sus medicamentos, inclusive hay pacientes que saben mucho más que nosotros porque ellos se dedican o se han tomado la tarea de investigarlos, de leerlos. Entonces hay pacientes también que pues no saben ni qué se están tomando, no se saben ni el nombre del medicamento, o no logran grabárselo, o no se sabe ni el nombre del médico de quien se la recetó. Entonces, aspectos como esos tenemos que saberlos, ¿verdad? Nos van a dar mucha información sobre el paciente, sobre las posibles reacciones o susceptibilidades que tengan. O por ejemplo hay pacientes que te dicen pues que este no lo toma porque le causa esto, o que por ejemplo tienen el mal concepto de que les causa reacción alérgica. Y yo les he preguntado, por experiencia propia, les he preguntado qué es lo que les genera, y son realmente efectos colaterales, no es una alergia la que los genera. Es decir, dicen me provoca náuseas, o me marea, o me baja la presión. Entonces realmente son efectos colaterales, no es una reacción alérgica. Y inclusive se tiene que preguntar este tipo o de conocer este tipo de aspectos, sobre todo en la información de cada medicamento, porque luego hay pacientes que dicen que son alérgicos a todos, y realmente sí. Puedes tener una lista de alérgico al diclofenaco, al metamizol, a la indometacina, a la mayoría de los analgésicos, de los antiinflamatorios no esteroideos, o a una gran gama de antibióticos. Entonces tenemos que saberlo, y en el caso que se llegue a hospitalizar, registrarlo para pues evitar una situación adversa, ¿verdad? En cuanto a los aspectos indispensables en la administración de los medicamentos, tenemos que saber en cuanto a las dosis, las interacciones de un medicamento con otro, o sea, qué beneficios tenemos, y la prescripción médica, las vías de administración, entre otros, que es lo que vamos a ver en este tema. Para hablar de las dosis, tenemos que saber qué efectos se generan. Entre ellos está el efecto inicial, que es la primera dosis que se administra de medicamento, el que ustedes gusten y manden, ¿sí? La dosis mínima
es la cantidad de medicamento capaz de producir un efecto terapéutico, que es el que nosotros deseamos, ¿no? Es el que nosotros queremos para el paciente. Ahora, el efecto promedio, el efecto normal, el efecto de tolerancia o terapéutica es la cantidad de medicamento que es eficaz sin efectos tóxicos en un número promedio de casos. O sea que esto es lo que normalmente sucede con todos los pacientes que nosotros les administramos medicamentos o que nosotros queremos, que es el efecto que nosotros queremos en nuestros pacientes. En cuanto a la dosis máxima, es la cantidad mayor de medicamentos que pueden administrarse sin riesgos de reacciones tóxicas. Es decir, entre la dosis mínima y la dosis máxima existe normalmente para cada medicamento. Si ustedes se van al PLM a leer cualquiera de los medicamentos que ustedes gusten y manden, le voy a poner el paracetamol. El paracetamol te dice, la dosis mínima es de 30 miligramos por kilogramo de peso, repartidos o fraccionados en 24 horas, ¿sí? Y la dosis máxima es de 50 miligramos por kilogramo de peso, fraccionados en 24 horas, ¿sí? Ya tú lo pones cada 8 horas o cada 6 horas. Entonces la dosis mínima es que yo le administre 30 miligramos por kilogramo de peso a una persona que pesa, no sé, 50 kilos. ¿Cuánto va a ser? La cantidad que nosotros saquemos es la mínima, ¿sí? Haciendo la multiplicación y la división básica. Nosotros administramos la dosis mínima, pero si nosotros queremos administrar la dosis máxima, pues vamos a utilizar 50 miligramos por kilogramo de peso en 24, fraccionada en 24 horas, ¿sí? 3 veces, si ustedes quieren así. Entonces, ya estoy haciendo dosis mínimas y dosis máximas, ¿sí? En un paciente que tiene el mismo promedio, es decir, 70 kilos. Pero en un paracetamol pues no se requiere una dosis máxima o una dosis mínima, es siempre y cuando sea una persona adulta. Pero en un niño sí. Por eso es bien importante la edad de nuestro paciente. Entonces, y la presentación en la que se le vamos a dar. Porque también no es lo mismo que administremos una dosis máxima pues de diazepam, ¿sí? Una dosis máxima de digoxina, una dosis máxima de cualquier otro analgésico narcótico o una dosis máxima de un analgésico anticolinérgico, porque pues normalmente tienen reacciones adversas. Otro efecto, es el de mantenimiento, es la dosis que sostiene el efecto producido por la dosis inicial. Un ejemplo claro de ellos es en las crisis convulsivas, donde los médicos normalmente mantienen una dosis de mantenimiento o la misma dosis para que no se genere una crisis convulsiva. Y estamos hablando, por ejemplo, aquí de la fenitoína sódica o el DFH. La dosis diaria, que es la cantidad de medicamento que debe administrarse en 24 horas, no más, no menos. Por eso debemos de leer, más adelante lo vamos a ver, lo que son las indicaciones médicas o la prescripción médica. Fraccionada, dosis total del medicamento administrada a intervalos. Es decir, si yo le voy a administrar 90 miligramos de ketorolaco fraccionada en 24 horas, ¿cuánto? 3 veces al día. En 24 horas, 3 veces al día o 3 veces en 24 horas, ¿cuánta dosis le voy a administrar? Son 30 miligramos cada 8 horas, ¿sí? Y normalmente es lo que más sucede o mayormente sucede en las indicaciones, es decir, ketorolaco 30 miligramos administrar intravenoso cada 8 horas. Hace un total de 90 miligramos en 24 horas. ¿Sí? Y eso es lo que yo le voy a estar administrando a mi paciente por día. Igual, aquí en la fraccionada cabe mencionar que si, por ejemplo, trabajamos solamente un turno, pues solamente le voy a administrar 30 miligramos. Si trabajo 2 turnos, que son los que normalmente trabajan jornada acumulada, pues le van a administrar 60 miligramos. Pero si trabajo de noche, me va a tocar administrar 2 dosis también.
¿sí? Entonces, todo eso lo van a conocer conforme vayan ustedes a la práctica, o se les va a facilitar más conforme la práctica vayan, estén yendo al hospital. La dosis tóxica, dice, es cantidad de medicamento que produce reacciones indeseables o iatrogénicas, ¿sí? Que nos pueden causar efectos adversos graves en el paciente. Graves, pero no la muerte, porque las dosis letales están en esta parte, dosis letal o mortal, dosis que puede causar la muerte. Entonces, grábenselo, muchachos, esto es básico en lo que son los efectos de la administración de los medicamentos, y conocer cada una de ellas eh, favorece la reacción del personal ante ante un error médico, un error del personal de enfermería para evitar o causar la muerte de nuestros pacientes, o reacciones indeseables que pudieran perjudicar parcial o total a nuestros pacientes. ¿Qué debe considerarse en la dosificación? Pues la variación individual en cuanto a respuesta biológica, es decir, cada organismo es diferente, cada organismo reacciona diferente, por lo tanto el tratamiento siempre va a ser individualizado. Normalmente y sin ofender al personal médico, pues se agarran prescribiendo como si fueran repartición de bolsitas, pero no debe ser así. Recordemos como fundamento que nosotros debemos saber que la variación individual en cuanto a respuesta biológica tiene que ser diferente, ¿sí? Nuestro tratamiento tiene que ser individualizado de acuerdo, uno, a la edad, dos, el peso, y tres, el género o el sexo de la persona. Sobre todo en la edad, porque en niños y ancianos existe mayor sensibilidad a los medicamentos. Y en los niños por la dosis, por el peso. En el peso del paciente, pues tenemos que considerar que el cociente entre la cantidad de medicamento y el peso corporal determina la concentración que puede alcanzarse en el organismo. Es decir, no es lo mismo un paciente que mide 1,70 y pesa 150 kilos a un paciente que mide 1,70 y pesa 80 kilos. ¿Qué va a pasar? Que el medicamento se nos va a quedar, o la mayor parte se va a absorber en el tejido celular subcutáneo o en la grasita de nuestro paciente, ¿sí? Por lo tanto, se tiene que considerar el efecto que tiene el paciente para considerar una dosis máxima, que era lo que hablábamos anteriormente. Entonces, estos aspectos se tienen que saber, se tienen que conocer cuando se administran medicamentos. Otro de los puntos que estamos viendo en el tema es interacción. La interacción es la dosificación de los medicamentos que provoca una interacción en el organismo que puede ser benéfica o adversa, cuando se utiliza para lograr mejores resultados terapéuticos. Es decir, cuando nosotros administramos un medicamento, no pasa nada, pero cuando nosotros no pasa nada en cuanto a interacciones, pero cuando nosotros administramos dos medicamentos, ya estamos haciendo una interacción, estamos conjugando dos medicamentos. Imagínense cuando administramos 3 medicamentos, pues tenemos que conocer los efectos de esa interacción, de esa mezcla, que pueden ser benéficos o pueden ser adversos. Existen medicamentos que hacen una interacción, inclusive su interacción se puede llamar o se llama sinergia, ¿sí? Es decir, el conjunto de dos medicamentos que para un efecto benéfico se juntan, se multiplica ese efecto, o es mucho mejor ese efecto, es una sinergia, es la unión de dos fuerzas, ¿sí? Entonces, existe uno que se llama el Sinergis, que es la combinación de ketorolaco con tramadol, ¿sí? Entonces, cuando nosotros administramos, en este caso, el ejemplo ese de tramadol con ketorolaco, es un efecto analgésico potente o más fuerte, pero si mi organismo lo, lo acepta de alguna manera adversa, pues esa sinergia nos va a generar problemas o nos va a generar efectos colaterales. Por eso la interacción que puede originarse desde que el medicamento se encuentra fuera del organismo hasta el momento en que se elimina,
Los motivos que la originan son cuando está fuera del organismo, es decir, cuando nosotros estamos preparando el medicamento. Un ejemplo de ellos me pasó fue con al mezclar al mezclar penicilina de 800.000 unidades con difenidol en ampolleta. Se hizo una mezcla que parecía yeso, ¿sí? Eso fue fuera del organismo, ¿sí? Es una interacción que puede originarse desde que el medicamento se encuentra afuera hasta el momento en que se elimina. Entonces, los procesos de fabricación y envasado o almacenamiento del fármaco pueden alterar sus características físico-químicas, por ejemplo, coloración, enturbamiento, precipitación, entre otras. También la mezcla de dos o más productos, sobre todo inyectables, puede producir riesgos en el paciente. Por eso, cada medicamento que se administra debe de administrarse individualmente, es decir, no mezclarse uno con el otro, porque por ejemplo en la prescripción médica nos puede decir el doctor, administra dexametasona con metamizol sódico, y todos estos medicamentos que yo les estoy mencionando es basados en los protocolos, en el protocolo que nosotros manejamos en nuestro hospital o en el cuadro básico que nosotros tenemos. Hay hospitales que tienen un cuadro básico más grande, o inclusive medicamentos que nosotros no manejamos, pero el punto es que se deben de administrar individualmente, ¿sí? Y no en conjunto. El ejemplo que les decía ahorita era de la dexametasona con el metamizol, es lo más frecuente que puede suceder en una sala de urgencias, o administrar un antibiótico con un analgésico. Lo correcto es administrar dos medicamentos inyección, es decir, por ejemplo, si es intramuscular, bueno, pues vamos a administrar en una pompi una y en una pompi la otra, ¿sí? Si fuese intramuscular, y si es intravenosa también, pero no en diferente vena, sino con diferente jeringa, ¿sí me explico? Dice, la interacción que pueda generar dosis benéfica o adversa también puede ser por la administración, sobre todo por la vía intravenosa o la vía intramuscular, dice, y en especial cuando influye el hiperperistaltismo intestinal. Dice, durante la distribución también es otro de las interacciones que podemos tener, dice, al desplazar a otro fármaco que de su sitio de unión a las proteínas plasmáticas. Ejemplo, la digitoxina y los analgésicos. Estos últimos aumentan la toxicidad del primero, es decir, la digitoxina es un medicamento que se utiliza en cardiología, es un antiarrítmico. Entonces, los analgésicos potencializan este efecto de la digitoxina. Por lo tanto, tenemos que saber que la interacción o la unión de estos dos medicamentos potencializan el efecto de uno. Y así sucesivamente con diferentes medicamentos. Por eso es importante la práctica, el conocimiento de diferentes fármacos para cuando suceda la administración de los medicamentos, no sucedan este tipo de iatrogenias, ¿sí? En el sitio de la biotransformación también puede haber una interacción, ¿sí? En el que se aumenta la inducción enzimática y reduce la actividad farmacológica del medicamento. O también cuando la disminución e inhibición enzimática aumenta la actividad farmacológica del mismo. Es decir, hay medicamentos que se transforman o se transportan por enzimas que son proteínas, que son sustancias que circulan en nuestro organismo, o que están en nuestro organismo y sirven o son para transformar o transportar esa sustancia activa a los lugares donde queremos que haga efecto. Pero si esta inducción enzimática aumenta o disminuye, no vamos a tener el mismo efecto del medicamento en el lugar donde nosotros queremos que haga efecto, ¿sí? También la biotransformación tiene un proceso, es decir, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Pues simplemente el medicamento no le hizo efecto, ¿sí? A lo mejor no lo vamos a ver visiblemente, a simple vista, pero nos vamos a dar cuenta porque el paciente no le hizo efecto.
Otra de las interacciones es en el receptor, es en el lugar donde yo quiero que haga efecto, la afinidad de un fármaco a este, es decir, la calidad de este fármaco no hizo efecto y no fue ni por acción enzimática, ni durante la distribución, ni por la administración, fue por la calidad del fármaco. Mediante la eliminación, dice, se realiza por interferencia de los medicamentos de difusión o transporte, ¿sí? Lo que habíamos visto en la farmacocinética, por lo que el compuesto permanece circulando en el organismo produciendo efectos terapéuticos o aumentando riesgos de toxicidad. Es decir, acuérdense de la farmacocinética, todo lo que entra tiene que salir y si no sale puede producir riesgo de toxicidad y esto lo tenemos que saber en las condiciones del paciente donde tienen por ejemplo el estado físico, ¿sí? Si su riñón no está funcionando tenemos que saber que ese medicamento no se va a eliminar por completo, por lo tanto tenemos que manejar una dosis mínima en este tipo de pacientes, ¿sí? En cuanto a la prescripción médica, dice, toda dosificación de los preparados farmacológicos debe estar amparada por una indicación médica o receta, excepto cuando se presentan casos de urgencia o en unidades de terapia intensiva en donde existen rutinas de administración de medicamentos para situaciones de urgencia por la enfermera. Es decir, mientras el paciente vaya a una sala de urgencias, a una sala de curaciones, a administrarse una inyección, si no hay indicación médica o no trae una receta, no se administra, porque no hay motivo médico para que ustedes administren ese medicamento y no se confíen. No se confíen porque no saben si ese paciente va a hacer una reacción alérgica, porque no conocen su antecedente y de hecho hay muchos pacientes que van y se administran que quieren que se administren vitaminas, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos porque les recetó la vecina, porque la comadre se lo puso y le dijo que se lo recomendaba, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no hay una prescripción médica, no se administra. Eso es en el área no urgente. En el área de urgencias, bueno, pues siempre existe un expediente clínico en el que nos basamos para administrar nuestros medicamentos y ver la dosis, la vía y la hora en la que se va a administrar y quién está indicando ese medicamento. Entonces, esa es la única manera en que nosotros podemos basarnos para administrar este tipo de medicamentos. Ahora, que existen las indicaciones verbales. Sí las existen, pero vamos a verla ahorita. Dice, la prescripción debe tener 4 apartados. Uno, el encabezado o superscripción, perdón, que incluye la fecha, el nombre, el domicilio del paciente, etcétera, etcétera. Y esto va a depender mucho de la institución de donde se haya prescrito esta receta. La otra es la inscripción, que contiene el nombre, composición y presentación del medicamento. La otra es la asignatura de instrucciones en cuanto a dosificación, que es el horario, el día de administración, algunas indicaciones en específicas, etc. Datos del médico o la enfermera, dice respecto a nombre, clave o cédula profesional y firma. En las recetas privadas incluyen inclusive el domicilio y el teléfono. Si nosotros tenemos todos estos datos en una receta, podemos administrar el medicamento. Y obviamente, pues siempre y cuando se tenga el medicamento para administrar, porque luego van los pacientes a que les administren su medicamento, traen todo en orden, pero no traen el medicamento o no hay en el hospital el medicamento que se le está indicando. Indicaciones verbales. Dice, las indicaciones verbales médicas pueden ser de urgencia o telefónica, ¿sí? Y estas se pueden clasificar en temporales o permanentes, pero también pueden ser escritas. Lo normal es que sea escrito. Dice, estas últimas son de 2 tipos, las que les mencionan, que son temporales o permanentes. Dice, las temporales, dice, entre estas se encuentran las inmediatas que se cumplen una sola vez en el instante. Por ejemplo, Demerol de 100 miligramos vía intramuscular. El Demerol es un analgésico narcótico. Entonces, normalmente pues tendría que ser una urgencia para que ya a mí me la esté indicando verbalmente. Y solamente es por un tiempo limitado.
¿Cuánto podríamos decir que puede ser el tiempo limitado? Pues 24 horas, no más, ¿sí? No más de esas horas, porque en ese lapso se tiene que hacer por escrito esa indicación, es decir, si el médico está operando, si está viendo otro paciente, si está en la consulta, si está ocupado en un procedimiento que trae guantes, etcétera, etcétera. Puede existir la orden verbal, pero siempre y cuando posterior a eso o que termine lo que está haciendo, tenga que hacer por escrito esa indicación. No se vale que el médico esté en su casa y esté dando las indicaciones, porque de esa manera no cuentan. Permanente o tiempo indefinido. Por ejemplo, dice vitamina X 500 miligramos cada 4 horas o analgésico X si es necesario. Existen algunas abreviaturas o algunas indicaciones médicas que lo vieron, creo que fue en este apartado, donde las abreviaturas pueden ser PRN, por razón necesaria. Y en los expedientes, en las indicaciones médicas, existe una indicación donde se administra esta parte, por ejemplo, ketorolaco 30 miligramos, administrar vía intravenosa PRN, o sea, por razón necesaria, en caso de que el paciente tenga dolor. Y este se va a administrar en interacción con otros analgésicos o fuera del horario de donde normalmente se administra un analgésico. Las vías de administración. Aquí pusimos o pusieron el cuadro de tal y como está en el libro. Y es de vital importancia conocer las vías de administración y las vías principales. Es decir, las vías se dividen en enteral, parenteral y tópica. La enteral abarca todo lo que sea vía oral o vía digestiva, que puede ser oral, sublingual o bucal. Y la parenteral, pues es todo lo que se administre por otra vía que no sea la digestiva, por ejemplo la intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa, u otras que son la epidural, la intratecal, la intraósea, intraperitoneal, intrapleural o intraarterial. Todas estas tienen que sabérselas ustedes de memoria. La otra sería la tópica, dice, se circunscribe a un área determinada del cuerpo, específicamente la piel. Dice, puede ser instalación, irrigación o puede ser por vía oftálmica, por el oído, nasal, rectal, vaginal, dermatológicas y también las inhalaciones que son por vía respiratoria. Aquí en este caso pues abarcan los aerosoles. Y en cuanto a la Administración General de Medicamentos, el concepto de estos es el procedimiento por el cual se proporciona elementos terapéuticos al organismo humano por diferentes vías. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues provocar un efecto local o general, colaborar con el diagnóstico. El equipo y material que vamos a utilizar para esto lo vamos a ver en el siguiente video, en el siguiente tema. Ese yo se los voy a dar, no se los voy a pedir de tarea, porque a partir de aquí nosotros vamos a ver la administración de los medicamentos, pero en sus vías específicas, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver lo que es el procedimiento y lo que es la fundamentación de cada uno. Bueno, pues espero que les que le hayan entendido a este tema. Recuerden que hablamos de dosis, interacciones, prescripción médica, vías de administración y la administración general de los medicamentos. Saludos, chicos.